Hola, vamos a hacer una revisión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM número 5, quinta edición, editorial Médica Panamericana, hecho por la American Psychiatric Association. Bueno, nosotros al empezar a revisar nos podemos topar con un libro cualquiera, y aquí vamos viendo hasta llegar al índice. Aquí en el índice tenemos la sección primera, donde veríamos introducción, cómo se utiliza el manual y la declaración cautelar para el empleo forense del DSM-5. Forense es para hacer algunas cuestiones que tengan que ver con cuestiones legales. No necesariamente forense tiene que ver con cuestiones de muerte, sino con cuestiones legales. En la sección 2 veríamos los criterios y códigos diagnósticos, donde vienen toda la serie de trastornos. Aquí tendríamos las familias de clasificación. La primera es trastornos del neurodesarrollo. Después vendrían espectros de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, el trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, que ahora se separa de los trastornos de ansiedad. Antiguamente, trastornos de ansiedad y obsesivo compulsivos estaban juntos, venían en el mismo capítulo. De la misma manera están los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, también hoy están separados de los trastornos de ansiedad. Después vendría la familia de trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados con estos, trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, trastornos de la excreción, trastornos del sueño y vigilia, disfunciones sexuales, disforia de género, trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, trastornos neurocognitivos, trastornos de la personalidad, trastornos parafílicos, otros trastornos mentales, trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos, y otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Hasta aquí son los criterios y códigos diagnósticos, es decir, todas las familias de lo que van a ser los trastornos o enfermedades mentales. En la sección 3 tendríamos medidas y modelos emergentes. Estarían las medidas de evaluación, es decir, cómo se hace la aproximación diagnóstica, la formulación cultural, es decir, cómo interviene la cultura, modelo alternativo del DSM para los trastornos de la personalidad, ¿sí? Una nueva interpretación que hay, y también las afecciones que necesitan más estudio. En el apéndice vendrían cambios más destacados del DSM-4 al DSM-5, es decir, en qué evolucionó, glosario de términos técnicos, glosario de conceptos culturales de malestar, índice alfabético de diagnósticos y códigos del DSM-5, índice numérico de diagnósticos y códigos del DSM-5, índice numérico de diagnósticos y códigos del DSM-5, todos estos en relación al CIE 9 o al CIE 10, por separado o juntos. Asimismo, los asesores y otros colaboradores del DSM-5, todos aquellos que trabajaron en la construcción del DSM, asimismo el índice analítico, ¿no? Por último, en la parte de atrás. Y aquí viene todo el comité elaborador del DSM-5, quienes trabajaron, quienes estuvieron, quiénes son los principales, el presidente del comité elaborador, etc. También tenemos, bueno, sigue el comité elaborador,
Y aquí empieza, ¿no? Ya la clasificación del DSM, cómo está repartida, lo que les decía, trastornos del neurodesarrollo, todos los trastornos del neurodesarrollo que van a tener, como discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y todos los derivados de cada una de estas familias, ¿sí? Lo que podríamos ver, por ejemplo, al estudiar la discapacidad intelectual, tendríamos lo que es la discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, en donde habría que especificar la gravedad actual, puede ser leve, moderado, grave, profundo, el retraso global del desarrollo, por último, la discapacidad intelectual, un trastorno del desarrollo intelectual no especificada, ¿sí? Esto sería en lo que viene dividido la discapacidad intelectual. Y así cada uno de los trastornos que se pueden ir revisando. Ahí están los de esquizofrenia, los bipolares y trastornos relacionados, los depresivos. Aquí ven todos los tipos de depresión que hay. Los de ansiedad, los obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados, los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, perdón, los disociativos, los de síntomas somáticos y trastornos relacionados, los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, trastornos de la excreción, trastornos del sueño y vigilia. Fíjense cómo algunas de las familias son extensas, ¿no? Y cómo hay otras más cortitas, ¿sí? La extensión o la brevedad no tiene que ver con que si está muy profundizado o no, sino tiene que ver con todo lo que podemos encontrar alrededor de estos manuales. ¿Sí? Aquí siguen los trastornos, ven los de personalidad, los trastornos parafílicos, los otros trastornos mentales, trastornos motores inducidos por medicamentos, otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, etcétera. Y aquí ya iniciaría, tenemos el prefacio. ¿Quién lo elabora? David Kopfler. Y bueno, aquí entraríamos en la sección 1, conceptos básicos, utilización del manual y la declaración cautelar para su empleo. Entonces aquí viene la introducción, una breve historia, cómo se ha ido creando el DSM, cómo evolucionó hasta llegar del DSM hasta el DSM-5. Procesos de revisión del DSM-5, cómo fue la revisión para llegar a él, propuestas de revisiones, estudios del campo del DSM, revisiones profesionales y públicas, revisiones de expertos, estructura de la organización, armonización con la CIE 11, abordaje dimensional de diagnóstico, consideraciones sobre el desarrollo y el curso vital, aspectos culturales, diferencias de género, uso de otro trastorno especificado, trastorno no especificado, sistema multiaxial, mejoras online, utilización del manual, abordaje para la formulación del caso clínico, definición del trastorno mental, ellos dan una amplia definición, criterios de unificación clínica, por ejemplo aquí tienen elementos de un diagnóstico, criterios diagnósticos y elementos descriptivos, subtipos y especificaciones, trastornos del movimiento inducidos por medicamentos y otras afecciones, diagnóstico principal, diagnóstico provisional, métodos de codificación y viene otro tema, mirando al futuro, herramientas de evaluación y seguimiento. La declaración cautelar y empiezan los criterios y códigos diagnósticos. Bueno, pues este sería el DSM. Ahora
pasaríamos al CIE-10, Guía de Bolsillo de la Clasificación CIE-10, Clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento. Es un libro pequeño donde viene el resumen de lo que son los trastornos mentales y del comportamiento del CIE-10. Como les había dicho, el CIE-10 es la clasificación universal de todas las enfermedades que se conocen, vamos a decirlo así, sobre el planeta Tierra, ¿no? Pues vuelve a aclarar que es la guía de bolsillo. Y aquí viene una especie de índice donde nos señala, perdón, toda la serie de trastornos que tiene el CIE, ¿sí? Que pertenecerían al capítulo 5, Trastornos Mentales y del Comportamiento, listado de categorías. Y ahí vienen todas las categorías, desde los trastornos mentales orgánicos, incluidos los somáticos, ¿sí? Esquizofrenia, trastorno esquizotípico, trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes o somatomorfos. Aquí nos pasamos a la siguiente hoja donde vienen los trastornos de la personalidad, trastornos mentales, trastornos del humor, trastornos del comportamiento, etcétera, etcétera. El capítulo 5, trastornos mentales y el comportamiento, versión por categorías principales, siguen los diferentes trastornos y aquí viene el índice. Y dice trastornos mentales del comportamiento con glosario de definiciones CDI-10 y notas diagnósticas, o CIE-10. Y viene desde toda la clave, aquí se acompañan las claves, y ponen el tipo de trastornos. Entonces los primeros serían trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos, trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias, esquizofrenia, trastorno esquizotípico, trastornos de ideas delirantes, trastornos del humor, trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y factores somáticos, trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto, retraso mental, trastornos del desarrollo psicológico, trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia, el apéndice 1 de los CDI-10, criterios provisionales para trastornos determinados, el apéndice 2, trastornos específicos de determinadas culturas, hecho por Finerman. Luego vienen unas notas sobre problemas no resueltos de Cooper, otros trastornos del CIE-10 frecuentemente asociados con trastornos mentales y del comportamiento. De igual manera, tabla de equivalencias entre el capítulo 5 de la CIE-9 y el capítulo 5 de la CIE-10. Instrumentos diagnósticos y publicaciones asociadas al capítulo 5 de la CIE-10, el índice. Bueno, yo me quedaría aquí exactamente. Es muy parecido al acomodo que tiene el DSM, solamente que el orden de los trastornos o de las familias de criterios de trastornos es diferente, ¿sí? Bastante diferente. Prácticamente no se parecen, ¿sí? Por ejemplo, la esquizofrenia aquí viene en tercer lugar, me parece que allá es cuarto lugar. Trastornos del humor o afectivos, son los depresivos, los marca de otra manera. Entonces aquí los tenemos, esto es con lo que vamos a estar trabajando a lo largo de la descripción de todos nuestros trastornos. Bueno, aquí paramos este video, ¿sí? Entonces vamos a darle stop.